Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy en Movies tenemos el gran placer de hablar desde México con Pablo Cruz Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Vero. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los que nos siguen en Movies. Oh, qué guay, qué alegría hablar de verdad con gente, aparte con una serie tan internacional como es Luis Miguel. Pero bueno, ya hablaremos ahora de la serie y de tu personaje. Pero bueno, primero, para los que no conozcáis a Pablo, de verdad, Pablo tiene una gran trayectoria, ha trabajado en cine, en series, en teatro, es decir, has hecho de todo, ¿no, Pablo? Un poquito de todo, sí, en efecto, Vero. Eh, pues empecé haciendo teatro, luego cine, luego televisión y pues bueno, he tenido la fortuna de seguir haciendo un poco de todo desde hace 17 años ya. Jolín, 17, ¿ah? De verdad. Sí, Y decir que sí. estarás lleno de anécdotas, de encuentros, de todo, ¿no? Pues sí, sí, afortunadamente, como ahora sí que como todo en la vida, pues vas adquiriendo experiencia conforme más te vas adentrando en el gremio y soy creo que muy afortunado porque me apasiona lo que hago y estoy enamorado de mi trabajo y de mi carrera y me parece que contar historias es una gran manera de aportar una sensación positiva al mundo para reflexionar y para compartir nada más. Quería saber cómo has pasado tú este año, qué tal en México, con todas esas circunstancias, con todas algunas producciones también que se vieron paralizadas, obviamente, por este tema tan grande que es la COVID. Aquí también en España muchas producciones pararon, ahora han vuelto ya a retomarlas este año, un poco con más seguridad. Ya sabes, siguiendo obviamente todas las restricciones que hay para grabar un poco. Cuéntame cómo ha sido esta vuelta tuya y cómo lo has pasado, cómo lo has vivido. Pues nosotros tuvimos también, ahora sí que la gran fortuna de que tanto Netflix como Gato Grande, MGM, nos pusieron toda la infraestructura necesaria para que pudiéramos continuar, para que pudiéramos terminar de grabar la segunda temporada de la serie de Luis Miguel con, con protocolos muy estrictos de salud y de seguridad que pues en efecto, pues se convertían en algo incómodo porque no estamos acostumbrados a ello, para que nos estén picando la nariz y la garganta cada vez que llegamos a trabajar, pero sabíamos que era lo necesario y pues bueno, fue complicado estar parando y regresando a grabar, pero aquí estamos y muy contentos con el resultado final. Total, con muchas ganas, porque es una serie que se ha hecho esperar, ¿ah? Es que ya Sí, veníamos unos añitos esperando y decíamos, por favor, ¿para cuándo esa segunda temporada? ¿Para cuándo? Pero ha llegado y ha arrasado por donde ha ido, ¿no? de acuerdo. Sí, no, bueno, es un fenómeno que ya estaba de alguna manera consolidado. Eh, y con la segunda temporada teníamos un gran reto como es el de todas las secuelas, ¿no? Un siguiente capítulo que siga manteniendo a la gente atrapada con una historia de un personaje que dentro de nuestra manera de verlo, dentro de nuestra manera de interpretarlo, pues representaba ciertas cosas que para la sociedad latinoamericana son muy importantes de ver, pedacitos de información. Entonces era una tarea que sabíamos que teníamos que respetar de una manera muy digna, muy humana y de estar a la altura de las circunstancias. Claro, y yo quería saber ese momento cuando te dijeron, Pablo, Jolín, tienes el papel, ¿qué fue lo primero que pensaste? Porque obviamente ya venía de la primera temporada de hacer este boom, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú? Pues sí, pensé que iba a llegar a un grupo de personas que al ya tener una primera temporada exitosa y comprobada, pues que ya tenían su fórmula de hacer las cosas y que yo como nuevo iba a tener, podría tener poco, digamos, poca inflexión en el proceso creativo. Y para mi sorpresa, llegué a exactamente a un ambiente
que irradiaba exactamente lo contrario, que brillaba por su buena amistad, por su calidez, por su apertura, por su confianza. Entonces, pues ya lo he dicho varias veces, sentí que llegué a una cena familiar en la que pues ya me estaban esperando. O con los Y brazos fue un abiertos. sentimiento, sí, fue un sentimiento muy bonito. Claro que sí. Aparte, yo quería preguntar de esto. ¿Tú conocías ya parte de esta gran historia que se está viendo en Netflix sobre Luis Miguel? O aquí has dicho, jolín, estoy Pues conociendo cosas. como todos como muchas personas en Latinoamérica que hemos crecido escuchando a Luis Miguel, pues algunas cosas de su vida había escuchado, pero sí era muy ajena esa historia a mí. Entonces, sí tuve que investigar y hacer varias preguntas a personas que sí estuvieron involucradas en esos círculos, en esa época, para poder, pues para poder nada más darme una idea de qué era lo que queríamos contar, ¿no? Claro, De qué ambiente era era el que conformaba, pues sí, dónde se movían estas personas y con quién y cómo y cuáles eran sus intereses, sus objetivos, a qué aspiraban. Eh, entonces, sí, un poco tuve que investigar acerca de eso, pero bueno, pues la música ya también habla por sí sola, ¿no? Las letras de las canciones, eh, está muy bien construida la historia en la ficción para que cada canción en cada capítulo tenga una intención emocional del personaje, entonces es una serie muy bonita. total, pero ahora hablemos de ese personaje que la mayoría de gente está odiando y algunos amando, de Patricio Robles. Cuéntanos, ¿tú qué crees? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles de tu personaje? Y débiles, perdón. Fuertes y débiles de Pues Patricio. yo creo que los puntos fuertes es que es muy observador, es muy analítico, es estratega, y sus puntos débiles es que es muy hermético, es que no se permite ser vulnerable porque tiene miedo, viene de un nido familiar con muchas carencias emocionales, este personaje que creamos, eh, y por lo tanto, pues está, está muy concentrado y muy enfocado en su imagen y no tanto en lo que siente y en decirle a la gente cómo se siente, sino, sino el, el personaje de Patricio Robles pone más importancia en lo que piensa y cómo expresa lo que piensa. Y pues son dos maneras completamente distintas de ser y, y claro, por eso se vuelve un contrapeso lógico para el personaje de Luis Miguel, que es, pues te digo, todo lo contrario, es libertad, es emoción, es sentimiento, es mucha visceralidad. Claro, ¿y cuál me dirías tú que ha sido el mayor reto que has afrontado interpretando a este personaje? Pues probablemente la pandemia, las pausas por pandemia han sido el reto más grande para regresar y tratar de seguir haciendo lo mismo y al mismo tiempo fueron una gran bendición y una gran ventaja porque eran pausas para seguir, porque pues no estábamos tampoco socializando mucho, ¿no? Entonces Mm. estábamos casi encerrados en nuestras casas y no había nada más que estar concentrado en el trabajo en la creación del personaje y en repetir mis líneas, unas líneas que ya había grabado, otras que estaba por grabar y que no sabía en cuánto tiempo las iba a grabar, no sabía si iban a pasar 3 semanas más o 3 meses Claro. más y terminaron pasando 6 meses sin que tocara yo esas líneas en el set, ¿no? Uf. Sin embargo, pues mientras estaba yo en mi casa, seguía leyendo eso y encontraba otras capas del personaje que creo que es lo que nos ha permitido que la gente se identifique con el personaje y que lo vean como algo real. Claro, como punto positivo, has logrado eso. Yo creo que ver más capas, ¿no? De este Patricio Claro. ahí, todas las capas escondidas, tú las has sacado a la luz. De verdad, lo haces a lo grande. Vamos.
Muchas gracias, Vero. Gracias, qué linda. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría también preguntarte una cosa. ¿Tú eres asiduo a las redes sociales? ¿Ves un poco lo que, porque cada domingo, cada día que se estrena un nuevo episodio, los memes, me vas a decir tú que es que los memes son lo mejor, creo, que da a todos los fans, todos los espectadores, hablando de la serie con memes? Es que, cuéntame un poquito, ¿has visto algunas reacciones, el feedback? Sí, claro, los he visto, bueno, pues todos los que me han mandado y me causa muchísima emoción porque pues nunca habían hecho un meme de mi trabajo. Para mí, este trabajo lo hago porque me gusta contar historias y me gusta compartir con la gente y cuando el compartir se comparte con más y más gente y ese efecto se multiplica, pues se siente muy bonito. Claro, aparte en Entonces, sí, sí, una sí plataforma tan grande he también. estado, Dime. claro, he estado tan emocionado como divertido con los memes. Hubo uno que me gustó mucho que dice nos vemos el domingo, donde algo así, y y está muy bueno. Es que es genial, aparte de una plataforma, como te decía, tan grande como Netflix, que llega a más de 190 países, es como, así Sí, es sí, una impresionante. locura, ¿no? Bueno, de verdad, Pablo, ha sido un placer hablar contigo, pero no te vas a ir sin antes jugar. Aquí en Movies tenemos el reto de las palomitas. Venga, movies. Son 3 preguntas al azar, así que vamos a ver qué te toca. Me tienes que completar, ¿vale? La frase. No tengo pelos en la lengua para hablar de puntos suspensivos. De sexo. Muy bien, ahí me gusta, abiertamente todo. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el mayor cumplido que has recibido? Pues cualquier cumplido que tenga que ver con un reconocimiento a tal vez mi cariño, mi amor o mi tiempo invertido en algo, pues eso es un cumplido muy bonito. Oh, qué bien, eres muy cercano a los fans, ¿no, Pablo? A tus Me seguidores. gusta, sí, dentro de lo que puedo, me gusta estar platicando y estar en contacto con muchos. Se agradece eso siempre. Y vamos con la última. ¿Cuál es tu serie favorita? En este momento mi serie favorita es la serie de Luis Miguel, véanla ya, segunda temporada por Netflix. Todos los de movies, vénganse. Vámonos para casa, ¿no? Oh, Pablo, ha sido un placer enorme contigo, espero que te lo hayas pasado muy bien, las palomitas son muy Gracias, adictivas. Vero. Y nada, solamente te dejo ya para que despidas esta sección de entrevistas. De nuevo, invitar a todos que no se pierdan cada domingo, creo que también es en México, ¿no? Nuevo episodio de Luis Miguel, la temporada 2, y que nos va a esperar cositas muy chulas todavía, ¿no? Por venir. Hola, soy Pablo Cruz Guerrero y invito a todos los que nos siguen en Movies Magazine a que vean la segunda temporada, el siguiente capítulo de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, que vienen cosas muy divertidas y muy inesperadas. O sea que les mando un abrazo y un beso y nos vemos pronto. ¿Cuánto tiempo llevan robándome?